¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que estén de nueva cuenta con nosotros aquí en la UNAM Responde, este programa que se transmite día con día en vivo desde TV UNAM y que tiene el objetivo de ayudarnos a entender, pero también a atender de mejor manera esta contingencia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. Y lo hacemos ¿cómo? Pues teniendo todos los días la voz de especialistas universitarios que siguen trabajando desde distintas ciencias, desde cada una de sus trincheras. Lo hacemos también presentando a ustedes reportajes, cápsulas de cultura, algunas cápsulas que nos dan consejos para cuidar nuestra salud física, mental y emocional. También, por supuesto, todos los días tenemos una dosis de humor y con esto intentamos que todos podamos tomar las mejores decisiones respecto a esta crisis de salud que ha cambiado el rumbo tanto de nuestro país como del mundo. Esta tarde contamos con 3 especialistas universitarios. Se trata en primer término de la doctora Marisa Massari, quien pertenece al Instituto de Ecología de nuestra universidad, al igual que la doctora Ana Cecilia Espinosa, quienes pertenecen al LANCIS, este laboratorio universitario. También saludamos al doctor Adalberto Noyola, quien pertenece al Instituto de Ingeniería. Todos son investigadores de nuestra universidad que en ocasiones trabajan conjuntamente y en esta ocasión vienen para platicarnos de la presencia del coronavirus en aguas residuales, cuáles serían sus implicaciones, qué es lo que han investigado y qué es lo que podrían hacer en un futuro cercano a raíz de este tema y de esta pandemia que, bueno, nos ha hecho distintas preguntas, pero también nos ha ayudado a entender distintas formas de entender lo que hacemos y la manera en la que nos comportamos con respecto a nuestra personalidad, pero también con respecto al cuidado de nuestro planeta. Recuerden que puedan hacer junto con nosotros este programa. Estamos completamente en vivo, recibimos todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestros números de WhatsApp y también de nuestras redes sociales. Y como todos los días, iniciamos con un panorama de lo que ocurre en nuestro país, donde, bueno, lamentablemente ya suban más de 14,000 las personas que han perdido la vida y el número de contagios por COVID-19 rebasa ya los 120,000 casos. Vamos con este resumen. La primera es seguir promoviendo el trabajo desde casa para los propios empleados, trabajadores de los bancos, que representa un número de personas muy importante en la ciudad. El segundo es el apoyo para ordenar las filas afuera de los bancos. Se ha estado haciendo un trabajo muy importante adentro para la sana distancia. Estas vivencias no las olvidaremos y nos llevarán a cambios físicos, materiales, pero otras serán imposibles de sustituir, como son nuestros seres queridos, nuestros compañeros de trabajo, y otras son también las maneras en que nos comportamos como sociedad en los espacios públicos, también que tenemos que reconsiderar. Y por eso es muy importante tener un mecanismo que permita la flexibilidad para que aquellas zonas o ciudades o estados que ya han agotado su primer ciclo epidémico puedan empezar a recuperar sus actividades sociales, sus actividades económicas, sus actividades generadoras de bienestar y que las personas puedan incorporarse a la vida pública. El avance en la repatriación de mexicanas y mexicanos, a esta fecha con vuelos operados por el Gobierno de México o organizados por el Gobierno de México, tenemos un total de 14,640 personas. En primer lugar, América Latina con 8,518. Segundo lugar, Europa con 3,969. Bueno, que todo lo que signifique ayudar, apoyar, es bien visto, bien recibido. Se está procurando que no falten los alimentos. La información que tengo es que el sector primario de la economía, del sector agropecuario, es el menos afectado por la crisis económica auspiciada por la pandemia. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud advierte sobre un reto latente, sobre un riesgo latente, que es el riesgo de nuevas oleadas de contagios, principalmente en lugares donde hay altas concentraciones de personas. Veamos cuál es el panorama de COVID en el mundo.
La Organización Mundial de la Salud nuevamente instó a los países a continuar con los esfuerzos para contener el nuevo coronavirus, señalando que la pandemia está empeorando a nivel mundial. En Estados Unidos, casi la mitad de los estados están registrando tasas más altas de nuevos contagios a medida que se alivian las restricciones y más estadounidenses salen a socializar o protestar. Rusia reporta 8.595 nuevos casos de coronavirus, elevando el número de infecciones en todo el país a 485.253. En Moscú se levanta bloqueo después de 2 meses, a pesar de que la capital rusa informa más de 1.000 casos diarios. Reino Unido supera las 50.000 muertes por COVID-19. Indonesia informó 1.043 nuevos casos de coronavirus, su mayor aumento diario registrado. India reporta 9.987 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Qatar reporta 1.721 nuevos casos, llevando la suma del país a 71.897. Pakistán registra su día más mortal desde que inició la pandemia, con al menos 105 muertes. México registra 2.999 nuevos casos y 354 nuevas muertes en 24 horas. Brasil reporta 679 muertes por coronavirus y 15.654 nuevos casos en medio de una creciente controversia sobre sus datos y acusaciones de manipulación política. Eslovaquia levanta restricciones fronterizas, siendo el último país de la Unión Europea en hacerlo. Australia por primer día no registra nuevos casos de transmisión local. Canadá alivia restricciones fronterizas y permite la entrada al país de ciudadanos canadienses y residentes permanentes varados en otras naciones. Hong Kong permitirá que algunos estudiantes de China continental regresen a reanudar las clases a partir del 15 de junio. En Tanzania, el presidente John Magufuli afirma que su país ha erradicado el coronavirus por la gracia de Dios. Esta tarde el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra universidad nos ayuda a entender algunas características de los síntomas en casos muy particulares y también de cuándo se recomienda o no hacer una prueba para detectar COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Seguimos con las preguntas de nuestro público. Ahora nos han preguntado, un familiar presentó los siguientes síntomas: dolor de garganta, fiebre, diarrea. No tuvo dolor de cabeza. Al ir al médico le dieron antibiótico y aún así presentó fiebre y diarrea. Pero ayer ya no presentó ningún síntoma. Y quieren saber si al ya no tener síntomas todavía se puede hacer la prueba del COVID. Claramente el médico sospechó que la infección de esta persona era por alguna bacteria y le recetó antibióticos. El hecho de que ya no presente síntomas muy probablemente significa que eso fue y ya se está recuperando. No tiene caso para esta persona que se le haga la prueba del virus. Otra pregunta. Mi padre tuvo COVID y falleció. Yo tengo COVID y voy saliendo de la enfermedad. Mi hermana, que vive en la misma casa, no presenta síntomas. ¿Podrá ella presentar síntomas más tarde? Es probable. Hay 2 escenarios. Ella, la hermana, ya se ha infectado y se encuentra asintomática. Esto es, tiene la infección, pero no desarrolla síntomas de enfermedad. O bien, desarrollará síntomas más tarde. Lo que hay que hacer es permanecer en casa y permanecer en observación. Si desarrolla síntomas, hay que acudir al médico y seguir las indicaciones de los médicos. Cuídese mucho y eso es todo lo que hay que hacer. Gracias. Regresamos al estudio con Rosa en La UNAM Responde. Hasta luego. Gracias, doctor. Pues sí, las dudas siguen y para eso tenemos aquí a la voz de especialistas universitarios. Bueno, sabemos que desde que se surgieron los primeros casos de contagio por el virus del SARS-CoV-2 en el mundo, bueno, pues se han desatado una serie de preguntas que parecen no terminar. Muchas de ellas se han ido resolviendo gracias a la ayuda de la ciencia y hoy hablaremos de un tema que tiene que ver justamente con la presencia y la permanencia de los virus en distintos cuerpos de agua, en particular en las aguas residuales
residuales, un tema que tampoco es nuevo, un tema que se ha estudiado durante muchas décadas, y precisamente de esto nos estarán platicando 3 especialistas universitarios. Esta tarde me da mucho gusto saludar a la doctora Marisa Massari, quien pertenece al Instituto de Ecología y también es académica del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Doctora, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludo también a la doctora Ana Cecilia Espinosa García, quien es investigadora también de este instituto y pertenece al Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad, el ANSIS, de la UNAM. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Un gusto que estén aquí con nosotros, también acompañadas por el doctor Adalberto Noyola, quien es investigador del Instituto de Ingeniería y pertenece al programa de maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental. Doctor, un gusto saludarlo. Hola, buenas tardes. Pues bueno, ustedes han tenido distintas colaboraciones y para empezar esta conversación me gustaría poner en contexto. Hemos hablado aquí y en todos los medios de comunicación acerca del tiempo que el virus permanece activo en distintas superficies, en el ambiente, incluso en el cuerpo humano. Y hoy vamos a hablar de esta permanencia en las aguas residuales a partir de otras investigaciones que se han dado en el mundo. Y para comenzar le pregunto a la doctora Ana Cecilia, si es de entrada posible que los virus, y este virus en particular, que si las enfermedades virales pueden contagiarse a través de aguas residuales. Sí, tenemos una larga historia de estudiar esto. Un ejemplo que es muy cercano a todos es la poliomielitis. El virus de polio justo se transmite por agua. Y esto ya tenemos una relación con esta enfermedad y con el virus desde los años 50. De 1950 o antes, cuando se presentaba ya la enfermedad en las personas y poco a poco se fue encontrando que la vía por la que se contaminaban o se infectaban estas personas era por agua contaminada de materia fecal, porque esa era la vía por la cual se desechaba de los enfermos estos virus. Entonces, sí se transmiten enfermedades virales por agua, les digo, el polio es uno, la hepatitis A, rotavirus, hay muchos ejemplos de virus que se transmiten por agua. Ahora, puede ser agua residual o agua limpia que esté contaminada con materia fecal. Entonces, es de ahí nuestro interés en que el agua tiene que tratarse ya sea para consumo humano o el agua ya residual, ya usada, tiene que también darse tratamiento para que se pueda descargar tanto a cuerpos de agua o se pueda reutilizar, pero de manera segura. Entonces, los virus están presentes en cualquier cuerpo de agua y los que nos hacen daño a los humanos, pues es nuestra responsabilidad estarlos vigilando para justo evitar los brotes epidemiológicos. Pues sí, sabiendo esto, no por este virus, no por esta pandemia, sino de muchísimos años de investigación con otras enfermedades, resulta importantísimo comenzar a pensar en estudios, en investigación precisamente sobre este virus del SARS-CoV-2, que sabemos que por sus características es altamente contagioso. Me gustaría preguntarle ahora al doctor Adalberto, para tener este tipo de resultados, para saber qué puede suceder o no, es importantísimo el monitoreo que se hace a estos cuerpos de agua. Platíquenos, doctor, en qué consisten y por qué es importante realizar este tipo de vigilancia, de revisión en estos cuerpos de agua que son, a fin de cuentas, utilizados por los seres humanos. Sí, un buen sistema de manejo de aguas residuales y desde antes de aprovisionamiento de agua potable debe considerar puntos de monitoreo. La norma marca ciertos parámetros que hay que monitorear, pero también se pueden agregar algunos otros que la norma no considere. Esto para fortalecer el monitoreo y la toma de decisiones. Esto representa un esfuerzo importante por parte de los operadores de agua, de tener personal de laboratorio, puntos de muestreo, consumo de reactivos, etcétera, etcétera. En México, desafortunadamente, comparado con otros países más desarrollados, esta actividad está en cierto grado descuidada. Es poca la información disponible sobre la calidad del agua en cuerpos de agua naturales o en sistemas de drenaje. Con lo poco que hay, se monitorea lo básico, los parámetros más comunes, y pocos son los organismos operadores en México que están entrando en temas
como los virus, en concreto la hepatitis A, que en su momento, entiendo yo, la Ciudad de México lo tenía, no sé si lo continúa haciendo, y algunos otros ciudades que podrían estar incursionando en este segundo nivel de monitoreo que tiene que ver con un impacto o un riesgo a la salud. Entendemos que esto se debería hacer efectivamente de forma periódica, de forma cotidiana. Como nos dice, pues en nuestro país no siempre sucede, pero quizás este sea un buen momento para comenzar. Esto a raíz de las investigaciones que se han realizado y que se han presentado en otros países como Holanda e Israel, donde en un inicio se detectó la presencia del virus del SARS-CoV-2, que bueno, como decíamos, tiene al mundo de cabeza. Doctora Massari, ¿qué se sabe sobre este tema y por qué es importante abordarlo justo en este momento? Bueno, en el mundo, en diferentes países, se ha venido iniciando el monitoreo y lo que se busca es el material genético del virus. Entonces, en Holanda empezaron desde marzo, fueron los primeros en reportarlo en aguas residuales. Ya venían haciendo un monitoreo, no necesariamente buscando el virus, sino para detectar algunos compuestos que ellos de cualquier manera monitoreaban y veían. Después, en abril, se empezaron a hacer este tipo de monitoreo, se empezó a hacer en Suiza, en Estados Unidos, en un solo estado, en Massachusetts, en Brasil, en Belo Horizonte y en Australia. De lo que conocemos no son artículos que hayan sido evaluados, son artículos se le llama preprints, quiere decir antes de que sean evaluados por pares. El único artículo ya evaluado por pares fue el de Australia. En abril se reportó en la zona de Murcia, en España, cómo se había empezado a monitorear en diferentes plantas de tratamiento, y en mayo hay reportes de Israel y de Francia. Entonces vemos que nosotros vamos un poco tarde. En México realmente se han empezado a hacer esfuerzos por parte del TEC de Monterrey y la Universidad Estatal de Arizona con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Hay un grupo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, de Juriquilla, que ha empezado a detectarlo en 2 plantas de tratamiento de Querétaro, y hay interés de Conagua. Sabemos que existe el interés de Conagua de hacer esto, pero realmente si lo vemos, la pandemia empezó desde marzo, desde el 11 de marzo, en Holanda se reporta a fines de marzo y nosotros estamos en junio y apenas hay un inicio de la intención, digamos. De interés por el tema. Doctora, dice, vamos un poco tarde con respecto a estos países que ya han realizado investigación, que ya han publicado, digamos, en estos, un primero resultado de estas investigaciones. ¿Por qué resulta tan importante hacer estas investigaciones durante el momento en el que se están presentando los contagios y, por supuesto, lamentablemente, los decesos? Pues porque el monitorear en agua residual hacer este tipo de pruebas es un sistema de seguimiento ambiental. Es una herramienta que podría servir como una alerta temprana para observar qué microorganismos estamos desechando como población y qué está circulando en el ambiente. Todo lo que desechamos, el virus, aunque es de contagio por vía respiratoria, Exacto, se encuentra en todas las secreciones del cuerpo. Entonces, lo que podríamos hacer a través de este sistema es utilizar esta agua negra, utilizar esta agua residual como un sistema sensible para brindar información sobre lo que está circulando en el ambiente. Entonces nos aporta una idea de qué está desechando tanto los enfermos, los sintomáticos, como la población asintomática, que es muy importante porque no tenemos idea quiénes somos asintomáticos o quiénes son asintomáticos y son portadores del virus. ¿Se refiere usted al manejo de residuos, es decir, a lo mejor los cubrebocas, los guantes, todos estos insumos que utilizamos día con día para protegernos de la pandemia, cierto? Me refiero a lo que estamos desechando. Como seres humanos lo que estamos haciendo es desechando probablemente no nada más heces, sino algunas otras secreciones humanas que salen de los hospitales o de nuestros sanitarios.
Muy bien, pues en este sentido quizá la doctora Ana Cecilia nos puede ayudar a entender qué tipo de procedimientos se realizan para analizar estas aguas residuales, qué tan confiables son hoy en este momento en nuestro país. Bueno, actualmente no se realizan este tipo de pruebas en el agua residual. De hecho, es una discusión muy interesante porque realmente lo que nos limita en cierto sentido o a lo que nos atenemos es a lo que está señalado en las normas oficiales mexicanas. En estas normas oficiales mexicanas viene una lista de parámetros y límites permisibles, límites máximos permisibles de diferentes contaminantes. La idea son normas de la Secretaría de Salud y la idea justo es proteger la salud de la población. Sin embargo, hay muchos parámetros que no están considerados y uno de ellos son los virus. Los virus no están considerados ni en agua de uso y consumo humano, ni tampoco están considerados en el agua residual ya una vez tratada y que pretenda reusarse en algún servicio público para riego, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos fundamentales en los que tenemos que insistir, de que en estas normas oficiales deben integrarse como un parámetro de prioridad de las más altas, dado que estamos trabajando, digamos, sin información a ese respecto. Entonces, es necesario que se incluya y, por otro lado, que se cumpla, porque la distancia que hay entre que existe en el papel y que se cumplan estas disposiciones y alineamientos obligatorios es muy grande. Hasta ahorita tenemos un problema serio con el cumplimiento de estas normas, y mientras no las tengamos como un parámetro a cumplir de forma obligatoria, no se van a medir. Entonces, ahorita lo que se está haciendo, lo que se pretende y lo que se propone es sacar los protocolos para poder implementar estas mediciones de forma rutinaria. Exacto. Porque actualmente no se realizan. No se realizan. Lo que se busca justo es que se incluya este parámetro de estudio, digamos, de los parásitos y de los virus en estas aguas, ahora que, como nos decía la doctora Massari, pues distintas instituciones de educación y de investigación pues están interesados en realizar o en comenzar este monitoreo. Doctora Adalberto, ¿con qué infraestructura se cuenta para que estas normas que se están planeando se puedan llevar a cabo? Pienso que la infraestructura que tenemos es la necesaria, la suficiente, o sea, por equipamiento, laboratorios, sobre todo en las principales ciudades, creo que están cubiertos. Lo que se necesita es personal capacitado, experto en ciertas metodologías, eso también se puede lograr capacitando al personal, y recursos, gasto corriente, que representa pues la actividad de muestreo y de análisis, consumibles, reactivos, algún equipamiento que haya que reponer, también alguna inversión en ciertos equipos, pero básicamente existen estos, no hay mucho problema al respecto. Yo lo señalo más bien en una decisión por parte de los organismos operadores, que muchas veces no se mandan solos, sino que tienen que ver con el municipio o el gobierno de la ciudad, para que se destine un recurso y se fortalezcan las campañas de medición y de monitoreo en aguas residuales, aguas tratadas, aguas de abastecimiento, ampliando la gama que marca la norma oficial mexicana, como lo comenta la doctora Espinosa, a otras que puedan dar una valiosa información para tomar decisiones de protección de la salud pública. La inversión que uno puede poner en esto es poca si lo comparamos con la calidad de la información que vamos a tener a la hora de tomar decisiones que, de ser tomadas en forma inadecuada, puede sí, es decir, tener un costo enorme a la población. Entonces, no ahorremos centavos, no gastemos pesos, ahorremos en centavos si vamos a gastarlo en pesos. Exactamente. Básicamente lo que dice el doctor es importantísimo la suma de voluntades en distintos niveles para que toda esta investigación y todos estos resultados pues llegue a quien se requiere, que bueno es la sociedad en general, y este es un buen momento para hacerlo. Les pido a los tres, a los doctores Marisa Massari, Ana Cecilia Espinosa y Adalberto Noyola, que nos permitan unos minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Por supuesto, seguiremos más adelante hablando de este tema
de por qué es tan importante la investigación en estos cuerpos de agua, dada la relación directa que existe y el contacto directo con la sociedad mexicana en general. Ustedes no se vayan, volvemos después de la pausa con nuestras recomendaciones de cultura, los grupos vulnerables, humor y mucho más. Regresamos. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en la UNAM Responde, y retomamos este programa con la reflexión de Jacobo Dayan, quien dirige la Cátedra de Derechos Humanos Nelson Mandela, y en esta ocasión nos presenta una reflexión sobre las protestas sociales a raíz de la represión policial que, bueno, no solamente se vive en Estados Unidos, sino en distintas regiones de Europa y, por supuesto, de nuestro país. Buenas tardes. Hemos estado hablando en estos espacios sobre las tensiones autoritarias que surgen a partir de la pandemia, y lo que hemos estado viendo en los últimos días, semanas, en Estados Unidos e incluso en México, empieza ya a tomar forma. En Estados Unidos han iniciado una serie de protestas por todo el país por el asesinato de George Floyd, un abuso de la fuerza policial contra un miembro de la comunidad afroamericana, en un país con una discriminación estructural donde las policías y el aparato de justicia son particularmente rudos o encajan el diente contra esta población, que representa el 13% de la población de los Estados Unidos. Sin embargo, representan cerca del 40% de la población carcelaria. 1 de cada 3 afroamericanos terminará en la cárcel en algún momento de su vida. Y estas protestas se han extendido a lo largo y ancho casi de todo el planeta. Hemos visto manifestaciones en apoyo a este movimiento en los Estados Unidos en buena parte del planeta. Incluso actores sociales se han sumado a esta demanda que la pandemia pone a descubierto en estos momentos donde el confinamiento muestra estos problemas estructurales de la sociedad. El tema de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos se pone a debate. Y esto ha llevado a tomar posición a partidos políticos, actores sociales, y el debate de fondo tiene que ser la reestructuración de las policías, el aparato de justicia y acabar con la discriminación estructural en los Estados Unidos. En México ocurre algo similar. A partir del asesinato de Giovanni López, un albañil en el estado de Jalisco, hace ya un mes inició también una serie de protestas que fueron reprimidas. Hubo desapariciones en el estado de Jalisco y luego manifestaciones violentas en algunos otros lugares del país. Y a partir de este caso hemos conocido también de otros, por ejemplo en Veracruz, en Tijuana, donde esta es la forma de operar de buena parte de las policías del país. La pandemia pone sobre la mesa los problemas estructurales que hay en nuestras sociedades y es necesario abordarlos. Y esto no termina con la liberación de las personas detenidas de manera arbitraria o las desapariciones en el estado de Jalisco o la represión en la Ciudad de México o ver quiénes son los responsables en el caso de Veracruz o Tijuana. Lo que necesitamos es resolver de fondo el problema estructural, repito, de las policías, de la impartición de justicia, del legítimo uso de la fuerza por parte del Estado y que el Estado sea capaz de manejar estas manifestaciones de una forma democrática, deteniendo a aquellos que cometan actos violentos, como por ejemplo en Jalisco alguien prendió fuego a un policía. En los Estados Unidos también ha habido actos violentos, pero el grueso de las manifestaciones son pacíficas y exigiendo transformaciones de fondo. En los meses siguientes estaremos viendo seguramente más protestas en todo el mundo, dada la crisis económica que se viene después, ya está aquí y se viene después de la pandemia. Necesitamos en estos momentos atender las causas estructurales. De otra manera, estaremos presenciando el inicio de manifestaciones mucho más grandes y mucho más potentes en todo el mundo. Buenas tardes. Protestas que se han dado en distintos momentos de la historia y prácticamente en cualquier parte del mundo ahora suceden detrás de un cubrebocas. Y es momento de saludar a Anel, quien como todos los días nos presenta algunas recomendaciones de cultura relacionadas con literatura, con libros, pero además hoy nos habla de la propuesta de Corriente Alterna. Hola, yo soy Anel Pérez y esto es Cultura UNAM en Casa. Conozca y siga el portal
Corriente Alterna, un medio de comunicación y un taller de periodismo permanente de Cultura UNAM. Esta vez ofrece un paquete de información relacionada justamente con la pandemia de la COVID-19. Por una parte, Shareni Márquez reveló que el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública dejó a 3.2 millones de hogares sin acceso a estos contenidos. Por otra parte, se presenta una investigación sobre los modelos matemáticos que han determinado las etapas de confinamiento a cargo de la reportera Marcela Vargas. Y finalmente, 5 becarios, también de Corriente Alterna, nos cuentan a los que sostienen el encierro. 5 semblanzas de enfermeros, militares, taxistas, que estos meses de confinamiento no pudieron quedarse en casa. Este portal continúa contando historias de México desde la pluma de periodistas y estudiantes universitarios. Conózcalo en http://corrientealterna.unam.mx. Y en otro sentido, le doy las recomendaciones literarias que nos ofrece la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura para usted en estas semanas. Le invitamos a sumarse al grupo de lectura Challenge que puede encontrar en Facebook de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. Sus miembros suman ya a más de 800 personas y esta semana la lectura recomendada es Telúrico, un cuento que justamente se ganó uno de los premios en esta categoría de cuento en el concurso de ediciones digitales Punto de Partida 2018. El autor va a conversar con el grupo y sus lectores, desde luego el 16 de junio a las 18 horas a través de Facebook Live de Literatura UNAM. Por otra parte, el miércoles 10 de junio iniciamos un super ciclo de pláticas sobre música y muerte, cómplices inseparables, a cargo nada menos de nuestro querido musicólogo Juan Arturo Brennan. La cita es todos los miércoles hasta el 15 de julio a las 18 horas en el Facebook Live de Literatura UNAM. Es gratuito, únase. Y por último, pues no se pierda los videos de nuestros autores leyendo sus propias obras publicadas en el número 221 de Punto de Partida, titulado El Futuro. Esto se sube todos los lunes de junio a las 18 horas en el Facebook y en el Twitter de Punto de Partida. Y aquí en TV UNAM nos presenta un capítulo más de El Chamuco TV, este programa único televisivo de moneros en el que los caricaturistas Cintia Bolio, Antonio Helguera, José Hernández, Rafael Pineda Rapé y Rafael Barajas El Fisgón, junto con Patricio Ortiz, llevan a la pantalla el espíritu de la icónica revista de crítica política y humor gráfico El Chamuco y los hijos del Averno. Hoy a las 20:30 horas y yo vuelvo mañana con más recomendaciones y mientras tanto un abrazo a usted y saludos a mis queridos compañeros allá en el estudio de TV UNAM. Hasta mañana. Gracias, Anel. Y bueno, a lo largo de todas estas semanas, el equipo de No Memes nos ha presentado distintas cápsulas que nos habla sobre los efectos de la cuarentena y hoy nos presenta una variable hablando de los defectos. Como los inventos tecnológicos rompen toda convención para evolucionar sus diseños y funcionalidad, en No Memes rompemos la cuarta pared de La UNAM Responde, aunque sea para hablarte directamente y compartirte información sobre el mundo que sucede dentro de las computadoras y que cada vez más las traspasan. Deportes, medio ambiente y la voz de especialistas universitarios. Después de una pausa, no se vayan, volvemos con más aquí a La UNAM Responde. Seguimos aquí en La UNAM Responde hablando ahora de las políticas públicas suficientes o no en materia de medio ambiente. Un reportaje que nos preparó el equipo de En Trending.
El crecimiento demográfico que se suscitó en México de 1940 a 1970 recayó en el abuso de los recursos naturales. El equilibrio que había mantenido Lázaro Cárdenas entre el desarrollo de la agricultura tradicional y las industrias modernas fue abandonado por su sucesor, Manuel Ávila Camacho, pues durante su mandato promovió la expansión de negocios agrícolas a fin de crear la infraestructura para la industrialización. A la par, el crecimiento de la población aumentaba con la transformación de la vida rural a la urbana. La conservación de los recursos naturales seguía quedando en segundo plano, y fue hasta 1946 que se promulgó la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Con ella, los antecedentes de política ambiental en México se asentaron, así como la aparición de problemas ecológicos que todavía nos aquejan. Desde el punto de vista económico, el medio ambiente es muy relevante. ¿Por qué? Porque sirve para muchas cosas. Sirve como insumo para la actividad productiva. Sin los recursos naturales no podemos producir prácticamente nada. Necesitamos agua, necesitamos madera, necesitamos energía. Y entonces, sin esos recursos naturales no podríamos realizar la actividad económica, por un lado. Por otro lado, en el proceso de consumir, de producción, se generan muchos desechos. ¿Y dónde van a dar esos desechos? Pues van a dar al medio ambiente. Aunque en México se han hecho grandes esfuerzos para gestionar políticas ambientales, no es fácil implementarlas cuando aún lidiamos con problemas del tercer mundo como la pobreza y la desigualdad económica que dificultan el suministro de alimento, vivienda y educación a gran parte de sus habitantes. Al ser un país en vías de desarrollo, la mayoría de los problemas ambientales en México han sido ocasionados por sectores como la industria, la energía y la agricultura, entre otros que emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. Somos un país que participa activamente en muchos foros y que está comprometido en términos de discurso y de política hablada con el cambio climático. Tenemos Ley General de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, etcétera, ¿no? O inclusive un impuesto al carbono, un carbon tax, ¿no? Que nadie sabe que está, pero ahí está un carbon tax también. Pero el punto es que una cosa es lo que está escrito en la ley y otra cosa es lo que se está implementando. Una cosa es lo que se dice y otra cosa son los presupuestos. En la actualidad, la política ambiental de México se encuentra al margen de la política internacional con el Acuerdo de París, en el que 195 países se comprometen a evitar el incremento de la temperatura media del planeta, enfocándose en el uso de energías renovables en sus industrias para lograrlo. Los 20 estados más desarrollados en el mundo producen el 78% de los gases de efecto invernadero. O sea, si pudiéramos estos 20 países obligarnos a reducir sus emisiones, simplemente pudiéramos de un jalón no solamente rebasar las metas que tenemos en París, sino tuviéramos la oportunidad de revertir y mantenernos fuertísimamente abajo de los 2 grados centígrados. Y claro, aquí habrá que masivamente reforestar en estos 20 países que son los países más desarrollados del mundo y algunos emergentes, pero si lo vemos más drásticamente, podemos decir que las 5 empresas norteamericanas que producen las gasolinas y manejan, o sea, las grandes petroleras en Estados Unidos, solito producen la mitad de las emisiones de los gases de efecto invernadero. Aquí seguimos conversando sobre la presencia de distintos virus en distintos cuerpos de agua, como son las aguas residuales, con los doctores Marisa Massari, Ana Cecilia Espinosa y Adalberto Noyola. Pues después de toda esta introducción de la que nos platicaban al inicio de este programa, ahora me gustaría empezar este bloque hablando precisamente de las características de estas aguas residuales, cuál es su situación en nuestro país, entendiendo su relación con la escasez de agua y por lo tanto con el uso y el consumo del agua en los seres humanos. ¿Quién me puede ayudar a resolver estas preguntas? Pues tal vez brevemente, México, digamos que no tiene un manejo adecuado de sus aguas, de su recurso hídrico.
tradicionalmente, vamos a decirlo así, le ha dado la espalda al agua, y es así que actualmente una gran cantidad de cuerpos de agua naturales están contaminados debido a las descargas de aguas residuales crudas sin tratar que provienen de centros urbanos, de industria, de la agricultura. México todavía tiene que hacer una inversión muy fuerte en saneamiento básico. Por lo tanto, la oportunidad y toco el tema de COVID, que abre el COVID al poner el tema de la salud, de la importancia del agua, de la higiene en la agenda nacional, en la cabeza de todos los mexicanos, puede ser una oportunidad para que por esa vía logremos transmitir o convencer, por decirlo así, manifestarle a los gobernantes que nos importa que el agua se cuide, que se proteja el medio ambiente. Creo que el COVID puede traer ese lado bueno si como sociedad nos organizamos y exigimos una acción en este sentido por parte del gobierno. Sí, claro, por supuesto, hay muchísimos temas importantes, pero hay temas urgentes como es el uso de las aguas en distintos niveles. Quizá la doctora Ana Cecilia nos pueda ayudar a entender o a comenzar a proponer algunas soluciones, algunas alternativas que está llevando en México. ¿Qué se podría hacer al respecto para la vigilancia y el monitoreo para comenzar estas acciones en nuestro país, doctora? Bueno, en primer lugar, pues ya lo mencionó el doctor Adalberto, es necesario que el personal técnico que labora en las plantas de tratamiento se capacite. Es necesario que haya un vínculo entre la academia y los organismos que operan estas actividades para capacitarlos y, digamos, nosotros como académicos aportar el conocimiento que se tiene sobre los protocolos, cómo hacerlo y transferir esos conocimientos a los técnicos que en la vida real lo están haciendo, ¿no? Entonces, eso es una parte fundamental. Otra es que en realidad si esto se le da un nivel de importancia tal que digamos, sea un dato necesario, llegue a ser un dato necesario para que sea un insumo del sector salud. Si nosotros hacemos este vínculo con salud, o sea, los sistemas de agua con salud, entonces vamos a tener la necesidad de estar generando continuamente esa información. Entonces, esos primeros pasos de vinculación entre academia y entidades gubernamentales y diferentes entidades gubernamentales es como el primer paso que se tiene que dar, pero que se haga real, porque en realidad existe en el papel, pero no es operativo. Cada secretaría, cada entidad va por su camino sin interactuar con las otras. Entonces, me parece que ese es un paso necesario para poder avanzar en el sentido de proteger la salud de la población a partir de un agua tanto residual como para uso y consumo en condiciones adecuadas. Exactamente, y pensando en lograr que estas aguas tengan un tratamiento ideal o por lo menos un monitoreo constante, me parece que la doctora Marisa Massari nos puede ayudar a entender justo en este momento de la pandemia, en medio de una contingencia, de una crisis, no solo de salud, sino que tiene distintas implicaciones, por supuesto, económicas, por ejemplo. ¿Cuáles son estos riesgos? Pues, ¿por qué es importante hablar de los riesgos de contagio en aguas residuales, en aguas tratadas, que sabemos son en nuestro país muy constantes? Hay muchísimos tipo de estaciones de tratamiento de agua en México, doctora. A ver, yo quisiera dejar muy claro que esto es algo paralelo a la vigilancia epidemiológica que se hace en clínicas y hospitales. Okay. Entonces, lo que dice Ana Cecilia de que sea complementario, lo que están obteniendo como información directa el sector salud de morbilidad y mortalidad, con los aspectos ambientales. Y esto tiene que ver tanto con el agua limpia, el agua de primer uso, que es lo que necesitamos aquí, son plantas potabilizadoras donde realmente lo que tengamos, lo que llegue a los hogares, sea agua potable realmente, porque hablamos de agua para uso y consumo humano, pero no estamos 100% seguros que sea un agua potable como tal, ¿no? Y esto también depende, obviamente, de toda la infraestructura y toda la
la organización que hay entre el sector gubernamental y todos los organismos operadores. Y otro punto es lo que tiene que ver con aguas residuales. Aguas residuales que en México somos el segundo país que utiliza para riego. Entonces, estas aguas residuales necesitamos saber que se usan de manera segura para riego. No estamos 100% seguros que tengamos plantas de tratamiento de agua residual que estén tratando todas las aguas residuales que generamos. Las aguas que salen de hospitales, las aguas que salen de clínicas, todo acaba yendo a dar a un mismo sistema y si no es tratado va a dar al ambiente. Entonces realmente lo que necesitamos es tener la certeza de que lo que estamos desechando al ambiente sea un agua de cierta calidad que ha sido tratada y que puede ser reutilizada o puede ir a dar al ambiente de manera segura, porque estamos poniendo como en riesgo no solo nuestra salud, sino la salud ambiental de la cual dependemos nosotros. Lo que se busca básicamente es efectivamente que toda el agua que llega a los seres humanos pues sea de calidad, independientemente de la vía en la que es generada o almacenada o transmitida. Me gustaría que en este momento nos hablaran justamente de esta colaboración que están haciendo ustedes, que son investigadores de distintas disciplinas de nuestra universidad, colaboran en distintos trabajos, quizá no constantemente, pero es importante en este momento hablar de la investigación que están haciendo y justo, digamos, concretar como todos estos resultados que han tenido a raíz del coronavirus, de la presencia del virus del SARS-CoV-2 o de otros coronavirus, que es de donde se tiene más información. Y es que no existe la presencia de coronavirus en el agua, pero es un buen momento para comenzar a tratar y a monitorear este tema. ¿Es cierto, doctor Adalberto, por ejemplo? ¿Usted nos puede ayudar con este tema? Sí, bueno, sí existe fragmentos de coronavirus en el agua residual, sí se han detectado, como lo comentó la doctora Espinosa. Sí, quería decir el riesgo de contagio, perdón. Ese es el que todavía no está documentado, el posible estado infectivo del virus en aguas residuales. Efectivamente, eso no está probado. Nosotros hemos participado, Marisa y yo en particular, durante muchos años en diversos proyectos relativos con calidad del agua, tratamiento y reuso de aguas residuales. Y recientemente, a raíz de un proyecto que la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México, me otorgó para monitorear patógenos, genes de resistencia a antibióticos en aguas, en drenajes y también antibióticos en drenajes y plantas de tratamiento, es que con la doctora Massari y Espinosa empezamos a platicar de por qué no ir a buscar también en esas muestras fragmentos del virus. Y es ahí donde empezamos a platicar, a conversar y estamos integrando un grupo de trabajo con colegas también de otras entidades académicas y preparando propuestas para financiar este trabajo. Muy bien, y todo esto me parece que también tiene un objetivo claro, que es precisamente el de disminuir la alarma, la alerta entre la población en general, porque sabemos que en nuestro país este tipo de aguas son una constante. Hay más de 6,000 plantas o alrededor de 6,000 plantas en nuestro país, de donde nos hacemos llegar este producto básico de consumo. Para terminar, me gustaría que cada uno de ustedes me hablara justo de las oportunidades y de los retos que significa el tener investigación en este tema para también en algún momento tranquilizar a la población en general. Doctora. Desde el punto de vista ambiental, este sistema de vigilancia del que hemos hablado podría servir para ir vigilando qué es lo que está pasando. Y esto que estamos preocupados si va a haber una segunda ola, si va a haber una reemergencia. Esto podría ayudar a tener información temprana para poder alertar al sistema de salud y alertar a la población. Entonces, yo creo que el tema ambiental se conjunta con el tema de salud y podría ser una herramienta muy útil y no tan cara de poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está circulando en el ambiente y que va a tener un efecto sobre la población, tanto humana como de los seres vivos en general, no nada más los humanos. Exactamente. Doctora. Sí, a mí me parece que algo fundamental en el trabajo de investigación justo es afinar estos protocolos, porque ahorita se habla mucho de
el protocolo de Francia, que el de Holanda, etcétera, etcétera, pero debemos nosotros tener el protocolo de México. Si nos vamos a adherir a algún otro de algún país está muy bien, pero debemos de tenerlo ya. Y esto implica trabajar, meternos al laboratorio y estar de manera intensiva trabajando en ello. Y esto también considerando que la diversidad de condiciones en el país es muy grande. O sea, hay ciudades como la Ciudad de México, pero hay comunidades pequeñas donde también está el problema de salud y donde las condiciones de plantas de tratamiento que tal vez no existen o ni siquiera hay drenaje. Entonces, toda esa diversidad de condiciones no debemos perderlas de vista. Teniendo en cuenta todas estas características y las particularidades de las distintas zonas, sí hemos escuchado muchísimas veces que México puede ser distintos Méxicos, y hablando también en el agua, en el tema del agua, por supuesto, es una realidad. ¿Qué podrían hacer las personas? Ustedes hacen su labor desde los laboratorios, las autoridades, por supuesto, lo tienen que hacer, pero lo decíamos a lo largo de toda esta conversación y la suma de voluntades es indispensable. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos, la ciudadanía en general, para disminuir o para tener los cuidados correspondientes para intentar tener menos contacto con aguas contaminadas o con patógenos que estén ahí en todo tipo de aguas que llegan hasta nuestro alrededor? Doctor. Sí, el asunto del saneamiento es un asunto que tiene que ver con las dos partes, ¿no? El gobierno, el que debe de proveer ciertas condiciones, y el usuario. En México, desafortunadamente, los servicios de agua y saneamiento han sido malos tradicionalmente, sobre todo se ha marcado como un parteaguas el temblor del 85, en donde se degradó la calidad del agua suministrada en la Ciudad de México en particular. Y eso detonó el mercado de agua embotellada. Entonces tenemos población que compra agua embotellada muy cara, pero no quiere pagar un precio superior, mucho más barato de cualquier manera que el agua embotellada, al organismo operador. Y no tiene los recursos para darle un mejor servicio. Entonces es un círculo vicioso. Yo creo que el ciudadano común puede hacer dos cosas. Una, exigir una calidad de agua adecuada de su organismo operador y estar dispuesto a incrementar en cierto porcentaje la cuota que actualmente paga. Va a salir ganando, porque es mucho más lo que se ahorra por ese medio que comprando el agua embotellada. Pues sí, con esto nos quedamos, hagamos cada quien lo que nos toca. Y bueno, con respecto a la investigación en aguas residuales y en otros cuerpos de agua, pues se sabe quizá poco sobre el virus en particular del SARS-CoV-2, pero el monitoreo constante ayudaría a resolver este y otros problemas, y esto nos lo dice la investigación y por supuesto Voces Universitarias. Agradezco a la doctora Marisa Massari del Instituto de Ecología, al igual que a la doctora Ana Cecilia Espinosa, también del Instituto de Ecología, y al doctor Adalberto Noyora del Instituto de Ingeniería por haber estado estos minutos con nosotros, ayudándonos a resolver y también a tener información que nos permita tomar decisiones con respecto a este líquido que es vital, por supuesto, para los seres humanos y para los seres vivos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde en La UNAM Responde. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias, y bueno, tenemos más información aquí en La UNAM Responde. Vamos ahora a ver la información que nos presenta Deportes para mantenernos activos en casa. Hola Pumas, yo soy Daniela. ¿Tú crees que necesitas todo esto para poder ejercitarte y ponerte en forma? Con Gimnasia Estática te vamos a demostrar que no es así. Para este ejercicio necesitas una silla para simular que haces una sentadilla. La intención de la sentadilla es trabajar glúteos, femorales y cuádriceps. Recuerda que para hacer una buena sentadilla, tu cadera tiene que empujarse hacia atrás, la espalda estar derecha, el pecho afuera y las rodillas nunca deberán rebasar la punta del pie. Para más información, consulta la página www.deporte.unam.mx. Recuerda, en esta contingencia no te detengas y quédate en casa. Pues así, con este y otros consejos para cuidar nuestra salud, es que terminamos una emisión más de La UNAM Responde. Recuerden seguir las indicaciones de salud de las autoridades. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias también a todo el equipo de TV UNAM que hace posible esta transmisión. Nuestra repetición, recuerde, hoy 6:30 de la tarde y mañana completamente en vivo en punto de las 2:30 de la tarde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.